Ave María Purísima. Queridos hermanos, estamos celebrando en este domingo nuestro patrono, San Ramón de Roda, y la liturgia dominical nos sitúa en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, capítulo en donde se lo conoce como el discurso discurso apostólico, en donde Jesucristo, cuando comienza este capítulo, el 10, instituye los 12, dice que los eligió con nombre, los envía a predicar la buena nueva, después les anuncia las persecuciones que sufrirán a causa de su nombre, y también terminando, también se encuentra el Evangelio que hoy hemos escuchado, y terminando este capítulo, el 10, que estamos haciendo alusión, Jesucristo les dice a los discípulos, a sus apóstoles, la necesidad que hay de renunciar a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Hoy Jesucristo, en el Evangelio que hemos escuchado, comienza diciendo: no tengáis miedo. No le tengáis miedo. ¿A quiénes? A las personas que por ahí van en contra del Evangelio. Pero Jesucristo, como estábamos diciendo, envía así todo a sus discípulos. Y la palabra que utiliza Jesucristo en el griego salá, para denotar el envío de los apóstoles, de los discípulos, no indicaba simplemente el ir, el que vayan a predicar, a anunciar la buena nueva, sino que subrayaba el encargo, dice un autor, o la investidura del enviado, que adquiría para aquella tarea concreta y determinada la misma autoridad que la persona lo enviaba. Es decir, que la palabra que utiliza Jesucristo aquí para denotar el envío marca, primero, que hay una vocación, hay un llamado a una tarea bien concreta, a una misión en particular, y que esa persona que era enviada va en nombre o en la autoridad de la persona que lo ha enviado, valga la redundancia. Entonces, los discípulos, los apóstoles que fueron a predicar el Evangelio iban por una vocación, por un llamado de Dios y con la misma autoridad de Jesucristo. Con la misma autoridad de Jesucristo. Pero nosotros podemos decir, bueno, simplemente fueron enviados los apóstoles, los discípulos. Y no, tenemos que decir que todo bautizado ha sido llamado y es enviado a predicar el Evangelio. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque si uno va al Evangelio de Lucas, en su capítulo 12, si ustedes recuerdan, Jesucristo elige otros 72. Dice, Jesucristo eligió otros 72 discípulos y los envió. Y remarca que son distintos de los 12. Y también los envía. Y los envía a anunciar la buena nueva. Dice el evangelista San Lucas: después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde Él había de ir. A todas las ciudades, a todos los países los envió, a todas las naciones. Y es como que ese envío sigue resonando a lo largo de la historia con cada uno de nosotros, queridos hermanos, con cada bautizado. Por tanto, cada uno de nosotros, como estamos diciendo, es enviado. Cada uno de nosotros ha recibido una vocación, un llamado. Y no se limita simplemente a los religiosos, a los sacerdotes, a las religiosas, sino a todos. Y Jesucristo sabe muy bien que en este envío nos esperan dificultades. Va a haber persecuciones, va a haber contrariedades. Por eso decía, no le temáis, porque va a haber dificultades. Es más, por anunciar la buena nueva, por defender la verdad, por defender el reino de los cielos, muchas veces los discípulos encontraron persecución. Incluso los primeros apóstoles fueron enviados a evangelizar el imperio romano, ni más ni menos. ¿Y cuántos mártires dio a la iglesia ese anuncio? Incluso nosotros tenemos aquí en nuestro santuario los mismos mártires, los monjes Barbastro, fieles hasta el derramamiento de la sangre por ser fieles a Jesucristo, por anunciar la buena nueva.
Pero, como les decía, 3 veces Jesucristo dice, no les tengáis miedo. Nos invita a la confianza, a creer en Jesucristo, nos invita a abandonarnos en Él. No les tengáis miedo. Y, como les decía, acá Jesucristo anuncia que no le tengamos miedo a las personas que persiguen a los cristianos, a los discípulos, a los que quieren anunciar la buena nueva. Y hago una aclaración, porque sí, ciertamente que hay un temor natural cuando nuestra vida está en juego. Sí, hay que admitirlo, hay un temor cuando uno está enfermo y uno lucha por su vida, y eso está bien. Y eso está bien, uno tiene que defender la vida y tiene que defender su salud. Pero lo que quiere poner de manifiesto aquí Jesucristo, que es desproporcional el renunciar a Dios, el renunciar a nuestra fe, el renunciar a la verdad a causa de la persecución, a causa de las contrariedades, a causa del que dirán. Y Jesucristo es muy tajante. Jesucristo dice palabras muy fuertes. Dice, a quien se declare por mí ante los hombres, el que sea fiel, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero si alguno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabras muy fuertes, queridos hermanos. Entonces, por un lado, no temáis, no les tengáis miedos a estos hombres, y nos invita a ese acto de confianza y de abandono. Pero si hemos escuchado el Evangelio, Jesucristo en un momento dice que sí tenemos que temer. Hay algo o a alguien que hay que temer. Jesucristo dice, les advierte a sus discípulos, dice que deben temer más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la ajena, al infierno. A ese realmente hay que temer. Y Juan Pablo II, ya en el año 1984, se dirigía a los jóvenes en Chile y le decía, en estos tiempos tan marcados, les decía a los jóvenes, por la pérdida del sentido de Dios, por la comunión, fíjense el término que usa Juan Pablo II, por la comunión con el pecado, presente en las estructuras de la sociedad, por la ceguera del hombre moderno tan esclavo de la carne y tan ajeno a las cosas del espíritu. Es necesario, dice Juan Pablo II, que reflexionemos sobre el sentido del pecado. Los últimos 2 domingos hemos celebrado fiestas importantísimas para nuestra fe. El domingo pasado, Corpus Christi. El anterior, la Santísima Trinidad. Y hemos reflexionado cómo Dios habita en el alma del justo por medio de la habitación trinitaria, todos los bienes, los beneficios que se seguían de ello, la presencia de Cristo en las especies eucarísticas y que viene a morar en mi alma. Bueno, todo eso lo puedo perder y mucho más, porque Jesucristo dice que incluso podemos poner en riesgo nuestra salvación a causa del pecado. Y continúa Juan Pablo II en la Reconciliatio de Penitencia del año 1984. Él decía, y lo cita a Pío XII, el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y Pío XII ya lo decía en el año 1946, es decir, hace 74 años. Decía, el pecado de nuestro siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y continúa el Papa Magno, dice, ¿cómo se expresa esta pérdida del sentido del pecado? Y él dice, por medio del secularismo. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué es el secularismo? Dice la Real Academia Española, es aquel pensamiento o movimiento que es perteneciente o relativo a la vida, busca defender los derechos y los bienes del hombre, pero aclara, dice, es un estado o costumbre del mundo, de la sociedad, y por lo tanto no tiene ni órdenes clericales y está ajeno a las prácticas y a los usos religiosos. Es decir, quiere defender al hombre, quiere resaltar sus derechos, a veces entre comillas, pero al margen de Dios. Ese es el secularismo. Y continúa el Papa polaco. Dice, el secularismo, que con sus ideas y costumbres
defiende al hombre, como estamos diciendo, pero lo defiende mal. Dice, haciéndolo al margen de Dios, un hombre que no está considerado según la visión de Dios y con todo lo que eso implica, es una visión truncada del hombre y por lo tanto no es correcta, es errónea. Dice, se concentra totalmente en el culto del hacer y del producir, el secularismo. Dice, a la vez que embriagado por el consumo y el placer, sin preocuparse por el peligro de perder su propia alma, no puede menos que destruir o minar o reducir el sentido del pecado. Cuando el hombre se deja llevar por este estado, por este corriente del secularismo, no hace más que perder el sentido de Dios, que perder el sentido del pecado. Dice, y continúa el Papa Magno, escuchen lo que dice, pero precisamente aquí se impone la experiencia de que el hombre puede construir un mundo o una sociedad al margen de Dios. Sí, lo puede hacer, y lamentablemente lo estamos viendo. Pero dice, miren lo que concluye, pero este mundo, tarde o temprano, acabará volviéndose contra él. Tarde o temprano, si construimos una sociedad o un mundo sin Dios, ésta se terminará volviendo contra nosotros. Y termina el Papa Magno, dice, la pérdida del sentido del pecado es por lo tanto una forma o fruto de negación de Dios, no solo de la atea, sino también de la secularista. El vivir alejado de Dios, el no vivir la obediencia y no vivir la filiación, no solamente es negar a Dios, sino también es vivir como si Él no existiese, vivir totalmente apartado de Él. Queridos hermanos, hoy tenemos que pedirle dos gracias a la Santísima Virgen María. Por un lado, el creerle a Jesucristo y confiar mucho en Él, sobre todo cuando nos toque defender la verdad, cuando nos toque defender las verdades del Evangelio, para no tener miedo a los que nos pueden hacer los hombres. El mismo Jeremías decía, Yahvé está conmigo, cual campeón poderoso. Él está conmigo, Él me defiende. Pero por otro lado, tenemos que pedirle a la Virgen la gracia de no caer en esa tibieza, de no caer en esa comunión con el pecado, de que si uno por fragilidad, por debilidad, caiga en pecado, uno ahí asistir nuevamente a la confesión, volver a pedir perdón, para que la gracia nuevamente abunde en nuestra alma. Pidámosle hoy a la bienaventurada Virgen María estas dos gracias para cada uno de nosotros. Que la Virgen nos bendiga.